Bueno, buenas tardes a todos y continuamos entonces con la asignatura de instalación de sistemas de automatización y datos. Hoy nos toca empezar el tema 4, que lo vamos a titular, o lo hemos titulado, Sistemas de fabricación flexible, que nos ocupará quizás un poco menos de estas 4 horas, o sea que teóricamente entre hoy y el lunes de la próxima semana. Bueno, vamos allá. Entonces la palabra clave aquí son los sistemas de fabricación flexible. Los hemos mencionado anteriormente como, digamos, un paso de los sistemas de fabricación modernos frente a la más tradicional, si queréis, fabricación seriada, en la que había un producto muy predominante, ¿no?, y que se fabricaba en grandes cantidades, y hoy en día pues hemos pasado a una fabricación en la cual ya, digamos, que existe más variedad, más posibilidades de fabricación. Digamos que hablamos de los vehículos, ¿no?, de la automoción, como antiguamente pues prácticamente había un solo modelo, ¿no?, el Forte Negro, y hoy prácticamente cada coche que se fabrica en una factoría es distinto a cualquiera de los demás, ¿no? Hemos llegado a ese extremo, ¿no? Entonces, para poder realizar esto es necesario disponer de una gran flexibilidad en los sistemas de fabricación, de forma que cambiar de referencia de lo que se está fabricando sea relativamente sencillo. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a introducir un poco el concepto de fabricación flexible y hablaremos de las 4, si queréis, conjunciones dentro de la palabra fabricación flexible, los 4 subtipos, si queréis, o taxonomías que se utilizan por ahí, empezando desde lo que sería un módulo de fabricación flexible, pasando por un elemento un poco de jerarquía un poco superior, que sería la célula de fabricación flexible. El siguiente paso sería la línea de fabricación flexible, y ya finalmente, cuando todo el proceso es flexible, pues llegaríamos al concepto de taller flexible. Esto iría en grado creciente de complejidad, iríamos de menos a más, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, en una fábrica puede ocurrir que solo exista algunos módulos de fabricación flexible, o que ya se hayan juntado varios módulos para hacer una célula de fabricación flexible, o que se junten varias células para hacer una línea de producción flexible, o que todas las líneas de producción de la fábrica sean flexibles, y entonces podemos hablar de la fábrica o el taller flexible. Vale, eso es un poquito lo que está de moda hoy en día en plantas avanzadas de producción. Bueno, bien. ¿Qué es entonces el concepto de sistema de fabricación flexible? En inglés, FMS, Flexible Manufacturing Systems. Pues resulta que los podemos definir de 2 formas, según que pongamos el punto de vista de la producción o según que pongamos el punto de vista en la automatización de esos sistemas. Si lo definimos como desde el punto de vista de la producción, los podíamos definir los FMS como un conjunto de máquinas e instalaciones que están enlazadas, interconectadas entre sí por un sistema de transporte y control, y que es capaz ese conjunto de producir una variedad de productos dentro de una gama sin necesidad de interrumpir el proceso de fabricación. Ahí un poco la clave, ¿no? No es necesario modificar, o al menos es muy poquito lo que es necesario modificar para que sea rápidamente modificable el producto que vamos a fabricar. ¿De acuerdo? Antiguamente la flexibilidad no la había en el sentido de que se podía cambiar lo que íbamos a producir, pero teníamos que cambiar las máquinas, ¿no? Y a veces eso llevaba mucho tiempo. La fabricación flexible lo que busca es, tardando lo menos posible en cambiar el proceso productivo, adaptarnos a una nueva pieza a fabricar. ¿De acuerdo? Es un poco el objetivo, minimizar el tiempo de transacción. Idealmente hacerlo cero, es decir, que esta máquina fabrique juntas homocinéticas y fabrique motores, estoy exagerando, sin cambiar prácticamente más que temas software, ¿no? Intentando cambiar lo menos posible lo que sería el hardware, ¿no? O sea, que las propias máquinas sean totalmente flexibles. Bueno, eso es una utopía, ¿no? Pero evidentemente dentro de una gama o de una variedad de productos sí es factible hacerlo, ¿vale? Bien, esa es la definición desde el punto de vista de la producción. Desde un punto de vista más de la automatización, sería un sistema controlado por un computador central que se conecta con varios centros o estaciones de trabajo informatizadas mediante un sistema automático de manipulación de materiales. Es decir, aquí un poco lo que estamos definiendo es qué infraestructuras de automatización, hardware, por supuesto software, son necesarias para poder implantar un sistema de fabricación flexible.
Aquí lo que quiero dejar ver es que, desde luego, hoy en día esto es viable y es posible hacerlo, entre otras muchas cosas. No quiero dejar de decir que hay otros muchos avances, pero uno de ellos sin duda es los sistemas de automatización industrial. O sea, esto hoy es viable porque se ha avanzado en temas, digamos, si queréis, informáticos y concretamente en temas de control de la producción. Se ha avanzado en otros temas, por supuesto, que hacen esto viable, en temas mecánicos, en temas electrónicos por debajo, en temas químicos, en temas, bueno, en materiales. Se ha avanzado muchas cosas, pero recordamos, esta asignatura está orientada a explicaros los sistemas de automatización. Entonces, yo quiero aquí hacer énfasis en que eso es vital. De hecho, lo veremos en las transparencias. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, una transparencia, pues concretamente, que utilizó en una de las ponencias de las anteriores jornadas HAI, un fabricante que en este caso es Rockwell Automation, a quien le agradezco pues esta transparencia y, bueno, con su permiso voy a utilizarla para explicar un poco qué es hoy una fábrica flexible. Vale, bueno, esto es un diseño genérico de lo que podría ser una fábrica y un poco flexible y un poco los procesos típicos que nos podríamos encontrar hoy en día en una de ellas. Bueno, evidentemente aquí tenéis la entrada de materias primas, los inputs, y aquí tenéis los outputs, el producto terminado de esa fábrica. ¿Vale? Bien, los productos pueden llegar de tipo discreto o pueden llegar de tipo continuo. Aquí se está un poco representando la posibilidad de que el proceso sea un proceso continuo, sería este caso, en lo cual pues aquí estaríamos recibiendo, por ejemplo, algún fluido, algún gas, que sería el que vamos a procesar en nuestra planta, o por ejemplo, pues, bueno, o algún sólido, pero que se va a trabajar de forma continua. Lo veíamos el otro día en la visita, pues como el caso de la bauxita en la planta de Alcoa, ¿no? Que va a ser un proceso continuo de producción. Vale, o bien trabajamos con procesos discretos, ¿no? Pues por ejemplo, para la fabricación de un coche, pues llegan los parachoques, las puertas, los asientos, los no sé qué, van llegando piezas, componentes y luego eso se va ensamblando, ¿no? Bueno, pues aquí estamos representando un poco los dos tipos de elementos o materia prima que nos puede hacer falta. En este caso, un escenario mixto, en el que tenemos proceso continuo y proceso discreto. Bien. En los procesos discretos típicamente suele haber temas de almacenamiento. Tiene que haber una gestión de almacenes, unos almacenes que pueden ser más o menos manuales, más o menos automáticos. La tendencia hoy en día en las fábricas modernas es intentar trabajar con almacenes automatizados siempre que sea económicamente rentable, lógicamente. Bien, en los procesos continuos, bueno, pues empieza la cadena de trabajo pues con procesos como por ejemplo batching, blending, en general el procesado continuo, ¿no? Pues por ejemplo aquí está representando trabajos batch, aquí está representando temas de mezclado, mezcla de cosas pues para conseguir un producto intermedio, como se hablaba el otro día en la visita, ¿no? de Alcoa, pues cómo se va mezclando la bauxita con otros elementos para crear esos barros que son los que luego se procesan. Bueno, eso sería un proceso de blending, ¿no? El batching pues es lo de las recetas, de cómo se procesa este producto para llegar a este otro, ¿no? Bien, después se realiza el procesado en sí mismo, ¿de acuerdo? En el caso del proceso continuo, pues también podría haber unas fases de manejo de materiales, un paletizado, etcétera, etcétera, y se consigue un producto final. Ese producto también hay que manejarlo para su gestión a clientes, ¿vale? Entonces, pues suele haber, típicamente, sobre todo en los procesos discretos, pero también lo hay en los continuos, lo visteis el otro día en Alcoa, pues el tema de dónde estaban almacenadas, ¿no?, las piezas finales, los tochos y todas esas cosas. Bueno, al final tiene que haber de alguna forma una gestión, si es necesario, del envasado, esa por ejemplo la industria alimentaria, empaquetado, pues siempre hay que gestionar un poco los paquetes que se van a manipular para la expedición, ¿de acuerdo? Y al final pues hay una zona de expedición, ¿vale? Entonces, bueno, por aquí va un poco transcurriendo todos los flujos internos a través de la fábrica. Y el gran hermano que controla todo esto, desde un punto de vista, si queréis, de gestión, pues es las oficinas, ¿vale? Aquí está representada un poco esa zona, que serían las oficinas, en las cuales, pues como veis, existen una serie de puestos de trabajo que se encargan de la gestión a alto nivel de la planta, ¿no? Evidentemente, aquí están los sistemas informáticos de gestión y por la planta están los sistemas de control de proceso, es lo normal, ¿vale? Y insisto que hoy en día un poco lo que está ocurriendo y lo que se está trabajando mucho es en la interacción entre la planta y la gestión. Es un poco lo más cool, ¿no? Lo más caliente, lo más innovador. Esto antes se hacía mucho con papeleo, con temas manuales, y hoy en día se está tendiendo una fuerte automatización en esto.
en plantas, o sea, fabricantes muy avanzados, como es el caso de automoción, pues esto ya hace muchos años que se hace, pero bueno, a lo mejor en pequeñas pymes o empresas ya no tan grandes, pues eso ya no es tan frecuente tenerlo de forma automatizada. Bueno, otro proceso, por ejemplo, en este caso la fabricación de un automóvil, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un poco cómo el proceso, más o menos, en una fábrica flexible de cómo se va haciendo un automóvil. Pues lo veis por aquí, empezamos con, básicamente, pilas de chapa, esas pilas de chapa se van trasladando, se parte una bobina de acero, se va trabajando con esa bobina, se va desembalando, por decirlo así, y al final se va, en la primera prensa de corte, pues lo que se van generando son chapas, pilas de chapa de un tamaño determinado, el que le interesa al fabricante, ¿no? Bien, después eso se hace a través de una línea de prensas. Bien, después ya, después de esa parte de prensas ya existen unas piezas, que son pues las piezas que podemos usar para ir fabricando el coche, pues por las puertas, el brancar, el lateral del coche, el techo, etcétera, etcétera. Esas son las piezas que se van conformando en la línea de prensas. Después está la planta de carrocerías, ¿vale? En esas plantas, pues, y alimentadas, ¿no?, por el producto que se ha hecho en la planta de prensas, pues se va pasando por una línea y se van cogiendo las diferentes piezas que conforman lo que sería la carrocería del coche, ¿no? Pues el techo, los laterales, el módulo posterior, el módulo de piso, el módulo frontal, etc, etc. Todo eso lógicamente llega de la parte anterior, ¿no?, de la línea de prensas. Y eso se va alimentando, por decirlo así, a la línea de producción, ¿vale? Y poco a poco se va llegando a lo que sería la estructura del coche. Y entonces, bueno, pues a veces en muchas plantas modernas se dispone de un almacén, un depósito que le llaman aquí pulmón, que sirve para transportar ya esas piezas, para hacer un pequeño buffer de producción. Es decir, no se trabaja realmente en flujo tenso, en una a una, sino que a veces existen, incluso en una línea de producción continua, pues existen pequeños pulmones que nos permiten flexibilizar la producción de alguna forma. Pues se almacenan esas carrocerías y luego se van a procesar. Cuando continúan el proceso, la siguiente, por decirlo así, planta por la que suelen pasar es por la planta de pintura. Es decir, esas carrocerías que están vírgenes, ¿no?, en el sentido de que aún son metálicas, pues pasan por la línea en la que se empiezan a procesar por pintura. Entonces, bueno, pues ya veis que en este caso primero aparece la electropintura, el secador, la pintura de fondo y acabado, otro secador, y finalmente se llevan también a un transportador donde pues también se puede hacer un pequeño pulmón de gestión de esas piezas ya pintadas, ¿vale? Porque pues también hay un pequeño decalaje, existe la posibilidad de no trabajar en flujo tenso en la línea de producción. Y finalmente ya pasaríamos a la parte de montaje del coche, donde se van cogiendo los diferentes componentes, uno de los cuales lógicamente pues es la carrocería, faltaría más, y pues se van ensamblando los diferentes componentes, ¿no? Aquí veis el momento en el que se llega a lo que se llama el matrimonio, el mariage, ¿no?, en jerga creo que de la planta de Vigo, que es el momento en el que se une la parte de abajo, digamos, el tren de rodaje, con lo que sería la carrocería autoportante, en este caso de un coche moderno, ¿vale? Y entonces en ese momento pues ya es cuando empiezan a acabarse a hacer los detalles ya interiores y todo esto, ¿vale? Bueno, entonces simplemente un poco visualizar, ¿no?, pues un flujo de fabricación de un coche tal como sería hoy en día, más o menos, ¿no? Y todo este proceso pues es un proceso flexible, porque como os estaba diciendo, cada uno de los coches que están pasando por la línea de fabricación no es igual al otro, o tiene distinto los asientos, o tiene distinta la tapicería, o tiene distinto los extras, o tiene distinto, siempre hay algo diferente, ¿no? Eso, pues nos miramos unos cuantos años atrás, recordamos la época del Forte, y al final solo había un modelo, ¿no? Es decir, no había ninguna flexibilidad, era totalmente un flujo tenso, se iba uno detrás de otro y no había prácticamente variabilidad en el vehículo, ¿no? Pues hoy hemos llegado a un momento en el que es casi todo lo contrario, es decir, prácticamente no hay coche igual. De hecho, pues ya sabéis que en la planta de Vigo se manejan vehículos de dos marcas, y bueno, pues va uno detrás de otro cambiando y no hay ningún problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque la fábrica es flexible. Bueno, entonces estamos viendo lo que es un sistema de fabricación flexible desde el punto de vista, digamos, que decíamos antes, de la producción,
Vale, pero desde el punto de vista de la automatización, por ejemplo, aquí tenéis un diagrama de cómo explicaría, en este caso Siemens, un fabricante alemán, pues, importante de sistemas de automatización, cómo explicaría Siemens la automatización de la planta de BMW, de una planta de BMW. Y en este caso no lo vemos desde el punto de vista de la producción, no vemos las chapas, no vemos, sino que vemos el sistema informático que se ha montado en esa planta, imaginaros el anterior, ¿vale?, para hacer un sistema de fabricación flexible, ¿vale? Estaríamos viendo las tripas automáticas del proceso. Y entonces veis que efectivamente existirían unos equipos informáticos dedicados sobre todo a la gestión y control del proceso productivo, donde se diría qué es lo que hay que fabricar, cuándo, se iría gestionando la producción. ¿Dónde está eso, digamos, en el diagrama que vimos antes? Pues estaría aquí. Los ordenadores que están en la cúpula de la pirámide de fabricación estarían lógicamente en la parte de control y gestión del proceso, ¿vale? Bien, después habría una red de comunicaciones. Aquí os fijáis que hay una red, que en este caso este fabricante habla de Industrial Ethernet, TCP/IP, bueno, Profinet hoy en día. Hoy os hablarían de la red Profinet, Profibus sobre Ethernet, ¿vale? Y de hecho, pues, por ejemplo, esto en las JAI es uno de los temas que se va a tratar, que es una de las innovaciones que se están produciendo en Europa en temas de comunicación, que es la tendencia a utilizar Profinet, bueno, Industrial Ethernet, en este caso con protocolos Profibus. Bueno, hoy no vamos a entrar en ese tema. Entonces, de esa red, ¿con qué se comunica? Pues ya se empieza a comunicar con los dispositivos de control de proceso. Aquí tenéis, por ejemplo, una interfaz HMI, que podría estar tranquilamente en las líneas de producción de la planta. Esto estaría, pues, por ejemplo, pues, en estas zonas o en estas, pero ya en proceso. Remitiéndome a esta transparencia, pues este tipo de equipos los podéis encontrar por aquí o por aquí, ¿vale? Evidentemente, en muy variados lugares. Aquí está pintándose uno, pero podéis pensar que hay 20 o 15 o 30 de estos equipos, lógicamente. Entonces, interfaces HMI, equipos de control de proceso, en este caso la CPU 400, que es de gama alta. Como veis, en BMW en este caso se tiende a utilizar las CPUs de gama alta. Más pantallas de gama más baja, más sencilla. Mirar, identificadores de radiofrecuencia. En esta planta se utiliza para identificar las carrocerías tags de radiofrecuencia, ¿vale? E incluso, bueno, pues se usa aquí un tema de un acoplador de Profibus DP a Profibus DP. Es un detalle menor, pero bueno, ya ves que existen controladores e interfaces HMI y sistemas especiales como podrían ser cámaras de visión artificial, lectores de radiofrecuencia, etcétera. Todo eso está en proceso, ¿vale? Bien, entonces, si seguimos para abajo, ya la red que se utiliza, veis que sigue habiendo comunicaciones, pero en este caso son moradas, ¿vale? ¿Por qué? Pues estas comunicaciones tienen unos requisitos diferentes, que ya profundizaremos en esto, que las redes que se utilizan arriba, ¿vale? Porque aquí sí que es tiempo real estricto, aquí hay movimientos mecánicos que se están controlando, por lo tanto estas redes tienen que ser más robustas frente a tiempo real, frente a determinismo, además de corto periodo, de milisegundos, que las redes de arriba, ¿vale? Entonces aquí ya estas redes, pues, pero serían las que recorrerían el proceso, serían los nervios que irían recorriendo los sistemas de control que habría por todo este proceso productivo, ¿vale? Esas redes serían las que habría ahí. Bien, ¿y qué hay debajo de esa red? Pues ya están los dispositivos, sensores y actuadores de bajo nivel, de campo. Es decir, nos podríamos encontrar un autómata programable, una barrera de seguridad, un escáner láser para vigilar que no hay nadie en la zona y poder operar, ¿de acuerdo? Entradas, salidas distribuidas de IP20, de IP65, accionadores de motores, setas de emergencia, unidades de diagnóstico, variadores de velocidad, en fin, todos esos módulos de seguridad, todos esos equipamientos que ya se acercan al sensor o actuador final y que son los que realmente actúan sobre el proceso. Nuevamente, estos componentes también tienen su propia microelectrónica, en este caso como mínimo de comunicación y aparte de la inteligencia que tiene ese sensor, ¿vale? Pero ya no son controladores de procesos, sino su funcionalidad básica es de sensor o actuador inteligente. Bueno, pues esta es la arquitectura que concretamente Siemens ha utilizado. Se ha decidido utilizar en una de las plantas de BMW. Concretamente, pues ahí se pinta, no sé si es verdad, pero bueno, la nueva serie 3 de BMW, ¿no? Vale. Entonces, como veis, esto es una visión de la fábrica flexible desde el punto de vista de la automatización de procesos. Vale, hay muchos puntos de vista. También habría que ver, en fin, pues
desde circuito de aire, circuito hidráulico, circuitos básicos de auxiliares, de energías auxiliares de la planta, hasta lógicamente pues lo que sería el diseño físico de cómo vamos a implementar todo eso en planta, ¿vale? O sea, hay muchas cosas que ver, pero yo lógicamente hago insistencia a las que desde el punto de vista de esta asignatura creo que hay que hacer ver. Bien, aquí tenéis otro caso, y en este caso otro fabricante, en este caso de Rockwell, una propuesta de automatización de un fabricante de Rockwell en el que más o menos vuelven a salir todos los componentes que tiene ese fabricante para hacer un sistema de fabricación flexible. Otra vez, volvemos a partir de la gestión de los computadores o sistemas de gestión de proceso, ¿vale? En la parte alta. Como veis, este fabricante también insiste en comunicaciones Ethernet para la interacción de los sistemas de control de producción con los sistemas de proceso. Aquí en el medio están los sistemas de... Bueno, realmente en este caso este fabricante está un poco a medio camino, en esa zona, esa onda que hago, quiero decir que ahí hay elementos de control y actuadores sensores inteligentes, depende, porque en este fabricante existen dos redes más, que son ControlNet para el nivel medio, teóricamente una red de controladores, y DeviceNet, que es el nivel bajo, que es una red de dispositivos. Entonces este fabricante habla concretamente de Ethernet IP para la parte alta de comunicaciones, de ControlNet para las redes de control, de controladores, y DeviceNet para las redes de dispositivos, sensores, actuadores. O sea que incluso este fabricante lo deja más claro, ¿no? En el sentido de que pone tres capas. Entonces, aquí en medio, ¿qué estarían? Los equipos de control de proceso. Pues leéis y veis pantallas HMI, controladores de autómatas programables, con diferentes redes de comunicación, diferentes tipos de gama baja, de gama media, Open Controller, una red Data Highway, una red Rio, bueno, tienen otras redes también, también aparecen equipos de visualización, tipo PC, aparecen los Panel View, que serían los HMI equivalentes a los anteriores. Bueno, un terminal de programación de autómatas con RSLogix, en este caso, que es el software de este fabricante. Aquí aparecerían también algún equipo de control, pero bueno, aquí ya en esta zona aparecen los módulos de periferia descentralizada, las entradas-salidas distribuidas, ¿vale? Tenéis un FlexiO, un escáner, un variador de frecuencia, bueno, este ya sería un actuador inteligente, una pantallita sencilla de mensajes, y ya abajo de todo están lo que yo llamaba antes los sensores actuadores inteligentes, pero bueno, también hay un panel, ¿vale? O sea que no se descarta que en la zona baja esté conectado también un panel, un bloque de periferia descentralizada, una fotocélula, este sería un sensor. Aquí tendríamos un actuador sobre un motor, módulos de entrada-salida de tipo Armor Block, en fin, aquí está un poco pintado toda la gama de componentes, por decirlo así, que tiene este fabricante, pero al final, repito, veis que hay como tres capas, tres estratos, ¿no? Gestión de producción, gestión de proceso de alto nivel, con PCs, básicamente, control de proceso con autómatas programables y HMIs, y en la parte de abajo, más o menos, módulos de periferia descentralizada, entrada-salida descentralizada y sensores y actuadores más o menos inteligentes. Y en este caso, tres redes de comunicación, para el nivel de proceso, Ethernet, para el nivel de control, ControlNet, y para el nivel de dispositivos, DeviceNet. Bueno, pues estas dos arquitecturas, esta es un poco la dominante americana y la anterior es la dominante, por lo menos, alemana, ¿vale? Bueno, pues descrito un poquito qué es un sistema de fabricación flexible, vamos a hablar un poco de qué se compone. Vamos a ver un poco sus componentes. Bueno, pues toda instalación de fabricación flexible que se precie tiene que tener, por lo tanto, aparte de los automatismos, tiene que tener equipos de producción, es decir, hay que producir, tiene que haber máquinas, ¿vale? Y tienen que ser equipos de producción, y para que sean flexibles, que realicen lo más automáticamente posible cambios de piezas, cambios de herramientas, lo que permite que la máquina pueda trabajar sin operarios a pie de máquina durante largos periodos de tiempo. Es decir, los equipos de producción tienen que estar fuertemente automatizados en un sistema de fabricación flexible. Si no, mal andamos ya. ¿Vale? Si tenemos máquinas de producción que se trabaja en ellas muy de forma manual o semiautomatizada, mal rollo. Va a ser difícil que esa fábrica sea realmente un sistema de fabricación flexible. Entonces, lo primero, los sistemas de producción muy automatizados.
Bien. Después, otra característica de un buen sistema de fabricación flexible es también los sistemas de manutención y transporte deberían de estar muy automatizados. Tanto entre máquinas, pasar piezas de una máquina a otra, como entre esas máquinas y los almacenes, sean de entrada y sean de salida. Es decir, un buen signo en un sistema de fabricación flexible es que los sistemas de manutención son automáticos también. De hecho, vosotros, por ejemplo, os vais a la planta de PSA y por supuesto que va a haber carretillas, por supuesto que va a haber carretilleros, por supuesto que va a haber movimientos materiales manuales, si queréis, de piezas, pero empezáis a ver de repente motores que pasan por una cinta transportadora, ¡fum!, por allí, puertas que llegan por aquí, ruedas que llegan por otro transportador automático, el propio coche que se mueve automáticamente en una línea de producción. Es decir, casi todas las piezas que van llegando al proceso productivo llegan a través de transportadores automáticos. ¿Vale? Estamos hablando de automoción, que es uno de los segmentos o sectores más avanzados. ¿Vale? Entonces, otra cosa que distingue a los sistemas de fabricación flexible es los sistemas de manutención automáticos. Es otra característica. Cuanto más los tenga, seguramente más cerca estaremos de un sistema de fabricación flexible. Otra cosa, entrada al azar de conjuntos de piezas en la entrada. Es decir, en principio, la entrada de piezas a la planta, los inputs, en principio pueden ser caóticos, es decir, en el sentido de que no hay que tener un gran control de lo que entra a la fábrica, sí que hay que tenerlo, pero me refiero a que las cosas llegan de forma más o menos aleatoria en el tiempo y gracias a los sistemas de identificación de los que se disponen, sean etiquetas de código de barras, sean tags de radiofrecuencia, sean, bien, los sistemas logísticos, digamos, de la planta, pues no es muy complicado gestionar todos estos conjuntos de piezas y asignarlos a su punto concreto de envío. Es decir, hoy en día en Citroën llega un camión con unas piezas, inmediatamente con los sistemas que tienen, como mínimo al carretillero se le dice: coge esto y llévalo a tal sitio y no pienses. ¿De acuerdo? Es decir, esos sistemas de recepción, el carretillero no tiene que tener ninguna experiencia en el proceso. Es decir, puede ser, va a ser un poco expresivo, un borrego. No tiene por qué saber que el camión 3 trae las piezas que tiene que ir al punto 5, sino que hoy contratan a un señor para una carretilla, el señor coge la carretilla, va a aquel camión y le están diciendo exactamente, de alguna forma, ya sea por un ordenador o por una pantallita que él tenga en su carretilla, ya le están diciendo: coge este bulto y llévalo a tal sitio, y él no piensa. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra característica de los sistemas de fabricación flexible, que el proceso de entrada de las cosas al sistema, a la planta, por decirlo así, funciona de una forma bastante semiautomatizada, cuando menos, y muy asistida al operario. ¿De acuerdo? Porque si no sería un caos. Bien. Característico de todos los sistemas de fabricación flexible modernos es monitorización y control informatizado de todo el proceso. ¿Vale? O sea, esto sería una locura realizarlo sin que hubiera un sistema de control, un gran hermano que vigilara todos los procesos y que fuera dando las órdenes correspondientes. Si no hay un gran hermano que le dice al operario lo que tiene que hacer, si no hay un gran hermano que controla lo que vamos a coger del transportador de asientos para poner en este coche concreto que está en la línea, si no hay un gran hermano que dice: este motor es el que le toca a este coche, si no hay un gran hermano que coordina: este es el coche que estamos haciendo para el pedido tal que se hizo en tal ciudad y que es para tal cliente, esto sería un caos. Vale, entonces, que no os quepa duda que hoy en día en todas las fábricas prácticamente se sabe casi al detalle lo que está pasando en cada momento y qué se está haciendo en cada punto del proceso. ¿Vale? Entonces, los sistemas de monitorización y control es otra cosa que caracteriza a los sistemas de fabricación flexible. ¿Vale? Cuantos más tengan, mejor y más cercano estaremos a un verdadero sistema de fabricación flexible. Bien. Tema importante: gestión de materiales, máquinas y herramientas. También importantísimo un buen sistema gestor de todo, de los operarios, de los materiales, de las máquinas, de las herramientas. Si no tenemos eso, imaginaros el caos que es, ¿vale? Es decir, si no sabemos que va a haber un carretillero que va a atender a ese camión, si no gestionamos eso, cuánta gente necesitamos para hacer eso, cuántas máquinas tenemos para llevar las cosas, cuántas personas tienen y dónde tienen que estar en el puesto de trabajo, bueno, imaginaros, ¿no? Hoy en día todo eso es automático, en sentido o semiautomatizado, lo más automatizado posible. Bueno, ¿qué permite? Trabajar en filosofías justo a tiempo, es decir, pido y casi fabrico para lo que me están pidiendo.
inspección de la producción, diagnóstico y mantenimiento preventivo. Todas estas cosas no serían posibles realizarlas si no tuviéramos un buen sistema de gestión del proceso, ¿vale? Y entonces no tendríamos un buen sistema de fabricación flexible. Bueno, entonces, los FMS modernos, que se componen de todos estos subsistemas y tienen que tenerlos en mayor o menor medida, cuanto más avanzados los tengan, más flexible es la fábrica, se dividen, como os digo, desde un punto de vista jerárquico, pues en módulos, celdas, líneas y, cuando ya lo tenemos todo, el taller flexible. Entonces vamos a ir viendo gradualmente, si nuestra planta no es FMS, ¿qué podemos ir haciendo poco a poco para ir metiéndola en el mundo del FMS? ¿Vale? Y existen muchísimas plantas que aún hoy son muy manuales, ¿de acuerdo? Y que son susceptibles de mejorarlas, Y ahí está una ventaja competitiva, automatizando los procesos y automatizando las máquinas y consiguiendo al final esta flexibilidad. Bueno, tipos de flexibilidad y factores de los que dependen. Bueno, pues vamos a ver. La flexibilidad la podemos tener a nivel maquinaria, a nivel producción, a nivel mezcla de productos y ya a nivel producto. Vale, esto sería un poco gradualmente los tipos de flexibilidad que nos podemos ir planteando en una fábrica que no tuviera ninguna flexibilidad. La primera, lo primero que tenemos que hacer es adaptar las máquinas, hacer que las máquinas sean flexibles. Es lo primero, casi sine qua non. Si no flexibilizamos nuestras máquinas, nuestro proceso productivo a nivel máquina, poco vamos a poder avanzar en los siguientes pasos. Es como lo básico. Entonces, ¿qué es la flexibilidad de una máquina? Pues la capacidad que tenga una máquina o facilidad que tenga para adaptarse a un sistema de producción. ¿De qué dependen estos factores? Pues de los tiempos de configuración, de la fácil o difícil que sea reprogramar la máquina para hacer una nueva pieza, de las herramientas que posee cada máquina, que permiten hacer más o menos tipos de piezas de una familia, y el control y la versatilidad del trabajador en el sistema. Bueno, pues eso es un poquito lo que va a aportar la flexibilidad de la maquinaria. Bien, cuando ya tuviéramos en una fábrica pues algunas máquinas flexibilizadas, ¿qué podríamos plantearnos? Pues flexibilizar alguna determinada producción, algo, por lo menos una pieza, y decir, bueno, pues esta pieza la voy a hacer de forma flexible, estas piezas, ¿vale? Entonces, tendríamos que plantearnos un conjunto de productos diferentes que puedan ser fabricados por el sistema de la maquinaria anterior, ¿vale? Entonces habría que flexibilizar la maquinaria en estaciones individuales y flexibilizar las estaciones del sistema. Es decir, para plantearnos ya de realizar diferentes productos de forma flexible, tendríamos que coger esas máquinas flexibles y plantearnos una organización entre ellas y seguramente una intercomunicación entre ellas, y entonces ya empieza a aparecer el equipo que coordina esas máquinas y al que se le dice qué es lo que voy a fabricar y bueno, empieza a unir y empieza a hacer kits, por decirlo así. Bien, después ya lo siguiente sería la mezcla de esos productos, es decir, ya consigo hacer varios productos de forma flexible, pero ya sería fenomenal si puedo mezclar varios conjuntos de piezas diferentes y las meto y hago una familia de productos. Entonces ya doy un paso más, un salto cuántico, de fabricar unas cuantas piecillas de forma flexible. Si ya digo que intento fabricar un buen conjunto, una familia más grande de productos de forma flexible, pues doy un salto, ¿vale? Entonces, ¿qué me permite esto? Pues variar el porcentaje de los diferentes productos a fabricar manteniendo la producción final. Es decir, que yo pueda adaptarme a, pues hoy fabrico más este conjunto de la familia porque es lo que más vendo, mañana fabrico más este otro, me flexibilizo en las cantidades que puedo fabricar de cada pieza, ¿vale? En función de la demanda. Bien, lógicamente es importante para poder hacer esto la similitud de los productos, es decir, lógicamente no vamos a hacer familias de cosas que son muy diferentes, tenemos que hacer familias de cosas parecidas. Por ejemplo, pues GKN Driveline en Vigo hace familias con juntas homocinéticas, no hace familias con cosas diferentes. Aquí es una fábrica de juntas homocinéticas y hacen familias, pues ¿dependiendo de qué? Pues, pero por lo menos hay una cosa común a todas, que todo lo que se fabrica allí son juntas homocinéticas, ¿vale? Luego las hay, pues no sé, pares hasta no sé qué cantidad o de tal tamaño, o las estructurarán de una forma tal, pero al final hay una gran familia que es juntas homocinéticas, ¿vale? Bien, y luego ya, cuando llegamos a lo más de lo más, es la flexibilidad total, la flexibilidad en el producto. Es la facilidad con la que se puede introducir modificaciones en los diseños. Facilidad incluso para introducir nuevos productos, ¿no? Es decir, bueno, pues es cuando ya te planteas que en toda tu planta puedas variar los diseños de lo que vas a fabricar y tus máquinas se adapten de forma flexible a
a ese nuevo producto que vamos a fabricar. Eso es estupendo. Lógicamente eso implica preparar los programas de las piezas y que las máquinas sean flexibles. Bueno, de una forma un poquito gradual, digamos que esto serían los niveles. Podemos quedarnos en el nivel 1, podemos aspirar al nivel 2, podemos llegar al nivel 3 y sería estupendo llegar al nivel 4. Ese es el mejor nivel. Lógicamente todo esto tiene un coste, y siempre habrá el ROI, el Return of Investment, el retorno a la inversión. O sea, tampoco hay que hacer las cosas a las bravas o porque sí. Siempre que hagamos algo tiene que tener, siempre nos lo pedirán los responsables de gestión de la planta. Bueno, y si hacemos esto, ¿en qué periodo vamos a amortizar esas inversiones? Pues, pero bueno, está claro que hoy en día también hay que decirlo que para ser competitivos, porque no olvidéis que nos achuchan desde otros países con la mano de obra, pues tenemos que ser competitivos de otra forma. ¿De acuerdo? Ya os recuerdo lo que os dije otro día, que a lo mejor una planta como la de PSA en Vigo no sería factible si no se tratara de una planta flexible, donde pues, prácticamente una buena parte de los procesos son automatizados. Si todo se hiciera con mano de obra Pinrel, yo creo que esta fábrica ya no estaría aquí. Bien, más flexibilidades, pues ahora ya pasamos a flexibilidades ya no de máquinas, sino de logística. Flexibilidades en el enrutado de las piezas a lo largo de la fábrica. Puede ser que tenga unas series de máquinas, de talleres de producción, y yo una pieza, pues como tengo tanta flexibilidad en mi planta, puedo plantearme si la mando a esta máquina o la mando a esta otra. ¿Vale? Porque son flexibles y las dos pueden hacer esta pieza, entonces empieza a tener mucha más flexibilidad, ¿de acuerdo? Puedo tener flexibilidad en volumen, pues ayer tenía estas dos máquinas dedicadas, de 3, tengo 2 máquinas dedicadas a un producto porque estoy vendiéndolo muy bien, mañana no, voy a venderlo peor, o sea que me piden, cambian los planes de producción, y entonces cambio esta máquina y la dedico a fabricar otra pieza, entonces cambio la producción en función del volumen que me piden de cada cosa, ¿no? Entonces estupendo, tengo flexibilidad en el volumen de producción. Y luego ya, bueno, pues estupendo ya el expandirme, es decir, que día a día voy produciendo más. Día a día, esto es un poco lo que ha pasado en PSA, ¿no? Que año a año la producción, manteniendo los espacios, manteniendo los volúmenes de la factoría prácticamente sin crecer a nivel, digamos, metro cuadrado, pues resulta que la fábrica cada vez produce más, hace una mejor eficiencia, gestiona óptimamente sus recursos disponibles y cada vez produce más, idealmente con el mismo dinero, ¿no? Con los mismos medios de producción. No es así, pero evidentemente eso quiere decir que cuando tenemos capacidad de hacer esto, pues es cuando realmente pues tenemos la flexibilidad en temas de expansionarnos, ¿no? Y entonces realmente pues, en automoción esto ha ocurrido así, todas las plantas a lo largo de los años cada vez producen más. ¿Vale? Y sin multiplicar, digamos, los costes totales, porque tienen un taller flexible. Entonces, pues simplemente a lo mejor añadiendo otra máquina al lado dice, hay un cuello de botella, para hacer más coches tengo un cuello de botella en pintura, pues poniendo un poco más de línea de pintura, a lo mejor consigo fabricar un 30% más de coches, sin cambiar el resto. Analizando cuellos de botella, nuevas líneas que me hacen falta, poniendo simplemente una prensa más. Como ya está todo un poco estructurado, pues simplemente duplicando algunos medios, los que vemos que son cuello de botella, pues vamos optimizando la producción, ¿vale? Entonces, todo esto es muy importante, pero ¿de qué hay que partir? De máquinas automáticas y luego empezar a darle al tarro, y empezar a darle al tarro. Esta cultura no viene en un libro, no se puede aprender en un libro. Esta cultura viene de un know-how que lleva tiempo aprenderlo. Porque además cada producto y cada proceso es de su padre y de su madre. Entonces, a lo mejor lo que va en el automóvil funciona bien, pues para una fábrica conservera no vale. Y lo que funciona para la conservera no vale para una fábrica de máquina herramientas, para una fábrica de juntas homocinéticas. Y lo que vale para una fábrica de juntas homocinéticas, entonces aquí el problema de estas cosas es que hay que dedicarle tiempo a hacerlas, e invertir en esto. ¿Vale? Y es un tema al que hay que trabajarlo, ¿vale? Requiere know-how. ¿Vale? ¿Quién lo tiene ya? Pues, bueno, en nuestro entorno, repito una vez más, me reitero, la automoción. Son plantas que llevan ya muchos años produciendo, que se han visto obligadas cada vez más a producir lo mismo. Recordar que más o menos a día de hoy el coste de un vehículo se mantiene constante con respecto a lo que valía hace 20 años, me refiero al coste real, comparando sueldos con lo que vale un coche, y cada vez nos dan más.
Luego, evidentemente, alguna optimización del proceso tienen que hacer. Incluso se da la paradoja, y esto lo conozco por los proveedores, de que de año en año se negocia el precio de la pieza a menos. Es decir, hoy me pagan 100 por una pieza y el próximo año pagan 95. Y el siguiente año me va a pagar 90. Y se justifica porque, no, como estás optimizando tu proceso productivo, me tienes que reducir el coste. ¿Vale? Entonces, se da incluso se llega a estos niveles de que se está trabajando a menos coste de año en año. Porque, bueno, las optimizaciones que se van consiguiendo ya en estos procesos flexibles son tales que de año en año lo que se hace es bajar el coste. No, se negocia menos. Esto lo descubrió López de Arriba-Ortúa, entre otros. En la negociación dura con los proveedores, basada en las optimizaciones que se conseguían con la flexibilidad, con el proceso flexible. Bueno, entonces vamos a ir un poquito viendo la graduación posible. Voy a poner algunos ejemplos, lógicamente no es el único caso, pero bueno, para que tengáis alguna visión, fotos que he sacado por ahí y cosas que he visto en libros, pues documentación de internet. Vamos a mencionar primeramente lo que es un módulo de fabricación flexible. Bueno, un módulo de fabricación flexible, también conocido, lo veréis en los libros, como FMM o Flexible Manufacturing Module, básicamente es la mínima unidad que podríamos flexibilizar, que es una máquina, por supuesto, hay que automatizarla, por lo tanto controlada por computador, y que puede fabricar piezas diferentes sin necesidad de que un operario esté encima de ella realizando tareas de cambio de elementos. ¿Vale? Es algo así como la lavadora de casa. Le decimos, hazme esta pieza, lávame estas piezas de ropa, la programamos, sí, vale, de acuerdo, de alguna forma toqueteamos allí, pero luego le damos un botón y estamos pues 45 minutos y la máquina se encarga ya sola, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos más o menos lo que sería lo equivalente a eso de la lavadora, pero en el caso de un proceso productivo. Aquí tendríamos pues una línea de producción, ¿vale? Por la cual van llegando la materia prima, ¿de acuerdo? En este caso son estas piecillas de aquí, ¿vale? Además diferentes, Y aquí tenemos una unidad de mecanizado, de control numérico. ¿Vale? Entonces tenemos un sistema de manutención que alimenta al centro de mecanizado, unas herramientas, aquí tenemos un revólver de herramientas que tiene unas herramientas diferentes para que en función de la pieza que llega, lo que se le hace a esa pieza sea distinto. Imaginaos que a una pieza redonda hay que hacer un agujero, a una pieza cuadrada hay que hacerle un lijado, a una pieza, o sea que es flexible en el sentido de las piezas que llegan pues son de una familia, pero en función de la pieza que sea se le hace una operación diferente, y el operario lo que ha hecho básicamente es decirle, me vas a fabricar 10 piezas o 30 piezas o ponte a trabajar, y se larga, ¿vale? Y ya solo va a ir cuando haya un aviso de mantenimiento, cuando la máquina diga, ya hice lo que me mandaste. Digamos que hay únicamente dos razones por las que el operario tiene que ir ahí, pues porque hay un fallo de algún tipo, o porque se acabó lo que le mandaste y tienes que volver a decirle lo siguiente que vas a hacer. ¿Vale? Entonces, como veis, hay una alimentación automática y la máquina que produce. ¿Vale? Bien, pues eso es un módulo de fabricación flexible. De aquí tenemos que partir. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis una foto, más o menos de ejemplo, en la que se ve, bueno, tampoco vamos a intuirlo todo al 100%, pero se ve un sistema de transporte, que es una cinta transportadora, y luego, pues se ve que hay un robot aquí que seguramente coge o quita piezas de la línea de lo que sería la línea de transporte, es un alimentador o un desalimentador, por decirlo así, y después por aquí hay una serie de máquinas que son las que realizan el proceso seguramente sobre el producto final, ¿vale? Entonces, todo este conjunto de máquinas, pues imaginaros que este fuera el robot que carga la línea, por aquí se le hace un procesito, por aquí se le hace otro procesito y al llegar aquí, pues se descarga, imaginaros. Y aquí hay un panel de operador donde el operario dice pues, qué es lo que se quiere que se haga, ¿no? Y cuando hay un fallo es el panel al que se va para mantenimiento y le dice, pues oye, es que paré porque me pasa esto, porque me falta la presión de aire, o paré porque una pieza se ha atascado, y entonces el de mantenimiento arregla, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y se le da a rearme y se continúa produciendo. Y cuando acaba, pues avisa, ya acabé, ya hice 100 piezas, entonces, bueno, pues ahora vas a hacer de este otro lote 200 piezas, ¿vale? Entonces, eso es un módulo de fabricación flexible. Y de aquí parte, como iremos viendo un poco gradualmente, el taller flexible. Vale, paramos 10 minutos y seguimos. Lo que es un sistema de fabricación flexible desde el punto de vista, digamos, que decíamos antes, de la producción.
Vale, pero desde el punto de vista de la automatización, por ejemplo, aquí tenéis un diagrama de cómo explicaría, en este caso Siemens, un fabricante alemán, pues, importante de sistemas de automatización, cómo explicaría Siemens la automatización de la planta de BMW, de una planta de BMW. Y en este caso no lo vemos desde el punto de vista de la producción, no vemos las chapas, no vemos, sino que vemos el sistema informático que se ha montado en esa planta, imaginaros el anterior, ¿vale?, para hacer un sistema de fabricación flexible, ¿vale? Estaríamos viendo las tripas automáticas del proceso. Y entonces veis que efectivamente existirían unos equipos informáticos dedicados sobre todo a la gestión y control del proceso productivo, donde se diría qué es lo que hay que fabricar, cuándo, se iría gestionando la producción. ¿Dónde está eso, digamos, en el diagrama que vimos antes? Pues estaría aquí. Los ordenadores que están en la cúpula de la pirámide de fabricación estarían lógicamente en la parte de control y gestión del proceso, ¿vale? Bien, después habría una red de comunicaciones. Aquí os fijáis que hay una red, que en este caso este fabricante habla de Industrial Ethernet, TCP/IP, bueno, Profinet hoy en día. Hoy os hablarían de la red Profinet, Profibus sobre Ethernet, ¿vale? Y de hecho, pues, por ejemplo, esto en las JAI es uno de los temas que se va a tratar, que es una de las innovaciones que se están produciendo en Europa en temas de comunicación, que es la tendencia a utilizar Profinet, bueno, Industrial Ethernet, en este caso con protocolos Profibus. Bueno, hoy no vamos a entrar en ese tema. Entonces, de esa red, ¿con qué se comunica? Pues ya se empieza a comunicar con los dispositivos de control de proceso. Aquí tenéis, por ejemplo, una interfaz HMI, que podría estar tranquilamente en las líneas de producción de la planta. Esto estaría, pues, por ejemplo, pues, en estas zonas o en estas, pero ya en proceso. Remitiéndome a esta transparencia, pues este tipo de equipos los podéis encontrar por aquí o por aquí, ¿vale? Evidentemente, en muy variados lugares. Aquí está pintándose uno, pero podéis pensar que hay 20 o 15 o 30 de estos equipos, lógicamente. Entonces, interfaces HMI, equipos de control de proceso, en este caso la CPU 400, que es de gama alta. Como veis, en BMW en este caso se tiende a utilizar las CPUs de gama alta. Más pantallas de gama más baja, más sencilla. Mirar, identificadores de radiofrecuencia. En esta planta se utiliza para identificar las carrocerías tags de radiofrecuencia, ¿vale? E incluso, bueno, pues se usa aquí un tema de un acoplador de Profibus DP a Profibus DP. Bueno, es un detalle menor, pero bueno, ya ves que existen controladores e interfaces HMI y sistemas especiales como podrían ser cámaras de visión artificial, lectores de radiofrecuencia, etcétera. Todo eso está en proceso, ¿vale? Bien, entonces, si seguimos para abajo, ya la red que se utiliza, veis que sigue habiendo comunicaciones, pero en este caso son moradas, ¿vale? ¿Por qué? Pues estas comunicaciones tienen unos requisitos diferentes, que ya profundizaremos en esto, que las redes que se utilizan arriba, ¿vale? Porque aquí sí que es tiempo real estricto, aquí hay movimientos mecánicos que se están controlando, por lo tanto estas redes tienen que ser más robustas frente a tiempo real, frente a determinismo, además de corto periodo, de milisegundos, que las redes de arriba, ¿vale? Entonces aquí ya estas redes, pues, pero serían las que recorrerían el proceso, serían los... Bueno, buenas tardes a todos y continuamos entonces con la asignatura de instalación de sistemas de automatización y datos. Hoy nos toca empezar el tema 4, que lo vamos a titular, o lo hemos titulado, sistemas de fabricación flexible, que nos ocupará quizás un poco menos de estas 4 horas, o sea que teóricamente entre hoy y el lunes de la próxima semana. Bueno, vamos allá. Entonces la palabra clave aquí son los sistemas de fabricación flexible. Los hemos mencionado anteriormente como, digamos, un paso de los sistemas de fabricación modernos frente a la más tradicional, si queréis, fabricación seriada, en la que había un producto muy predominante, ¿no?, y que se fabricaba en grandes cantidades, y hoy en día pues hemos pasado a una fabricación en la cual ya, digamos, que existe más variedad, más posibilidades de fabricación. Digamos que hablábamos de los vehículos, ¿no?, de la automoción, como antiguamente pues prácticamente había un solo modelo, ¿no?, el Forte Negro, y hoy prácticamente cada coche que se fabrica en una factoría es distinto a cualquiera de los demás, ¿no? Hemos llegado a ese extremo, ¿no? Entonces, para poder realizar esto es necesario disponer de una gran flexibilidad en los sistemas de fabricación, de forma que cambiar de referencia de lo que se está fabricando sea relativamente sencillo. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a introducir un poco el concepto de fabricación flexible y hablaremos de las 4, si queréis,
conjunciones dentro de la palabra fabricación flexible, los 4 subtipos, si queréis, o taxonomías que se utilizan por ahí, empezando desde lo que sería un módulo de fabricación flexible, pasando por un elemento un poco de jerarquía un poco superior, que sería la célula de fabricación flexible. El siguiente paso sería la línea de fabricación flexible y ya finalmente, cuando todo el proceso es flexible, pues llegaríamos al concepto de taller flexible. Esto iría en grado creciente de complejidad, iríamos de menos a más, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, en una fábrica puede ocurrir que solo exista algunos módulos de fabricación flexible, o que ya se hayan juntado varios módulos para hacer una célula de fabricación flexible, o que se junten varias células para hacer una línea de producción flexible, o que todas las líneas de producción de la fábrica sean flexibles, y entonces podemos hablar de la fábrica o el taller flexible. Vale, eso es un poquito lo que está de moda hoy en día en plantas avanzadas de producción. Bueno, bien. ¿Qué es entonces el concepto de sistema de fabricación flexible? En inglés, FMS, Flexible Manufacturing Systems. Pues resulta que los podemos definir de 2 formas, según que pongamos el punto de vista de la producción o según que pongamos el punto de vista en la automatización de esos sistemas. Si lo definimos como desde el punto de vista de la producción, los podíamos definir los FMS como un conjunto de máquinas e instalaciones que están enlazadas, interconectadas entre sí por un sistema de transporte y control, y que es capaz ese conjunto de producir una variedad de productos dentro de una gama sin necesidad de interrumpir el proceso de fabricación. Ahí un poco la clave, ¿no? No es necesario modificar, o al menos es muy poquito lo que es necesario modificar para que sea rápidamente modificable el producto que vamos a fabricar. ¿De acuerdo? Antiguamente la flexibilidad no la había en el sentido de que se podía cambiar lo que íbamos a producir, pero teníamos que cambiar las máquinas, ¿no? Y a veces eso llevaba mucho tiempo. La fabricación flexible lo que busca es, tardando lo menos posible en cambiar el proceso productivo, adaptarnos a una nueva pieza a fabricar. ¿De acuerdo? Es un poco el objetivo, minimizar el tiempo de transacción. Idealmente hacerlo cero, es decir, que esta máquina fabrique juntas homocinéticas y fabrique motores, estoy exagerando, sin cambiar prácticamente más que temas software, ¿no? Intentando cambiar lo menos posible lo que sería hardware, ¿no? O sea, que las propias máquinas sean totalmente flexibles. Bueno, eso es una utopía, ¿no? Pero evidentemente dentro de una gama o de una variedad de productos sí es factible hacerlo, ¿vale? Bien, esa es la definición desde el punto de vista de la producción. Desde un punto de vista más de la automatización, sería un sistema controlado por un computador central que se conecta con varios centros o estaciones de trabajo informatizadas mediante un sistema automático de manipulación de materiales. Es decir, aquí un poco lo que estamos definiendo es qué infraestructuras de automatización, hardware, por supuesto software, son necesarias para poder implantar un sistema de fabricación flexible. Aquí lo que quiero dejar ver es que, desde luego, hoy en día esto es viable y es posible hacerlo, entre otras muchas cosas. No quiero dejar de decir que hay otros muchos avances, pero uno de ellos sin duda es los sistemas de automatización industrial. O sea, esto hoy es viable porque se ha avanzado en temas, digamos, si queréis, informáticos, y concretamente en temas de control de la producción. Se ha avanzado en otros temas, por supuesto, que hacen esto viable, en temas mecánicos, en temas electrónicos por debajo, en temas químicos, en temas, bueno, en materiales. Se ha avanzado muchas cosas, pero recordamos, esta asignatura está orientada a explicaros los sistemas de automatización. Entonces, yo quiero aquí hacer énfasis en que eso es vital. De hecho, lo veremos en las transparencias. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, una transparencia, pues concretamente, que utilizó en una de las ponencias de las anteriores jornadas HAI, un fabricante que en este caso es Rockwell Automation, a quien le agradezco pues esta transparencia y, bueno, con su permiso voy a utilizarla para explicar un poco qué es hoy una fábrica flexible. Vale, bueno, esto es un diseño genérico de lo que podría ser una fábrica, y un poco flexible, y un poco los procesos típicos que nos podríamos encontrar hoy en día en una de ellas. Bueno, evidentemente aquí tenéis la entrada de materias primas, los inputs, y aquí tenéis los outputs, el producto terminado de esa fábrica, ¿vale? Bien, los productos pueden llegar de tipo discreto o pueden llegar de tipo continuo. Aquí se está un poco representando
la posibilidad de que el proceso sea un proceso continuo, sería este caso, en lo cual pues aquí estaríamos recibiendo, por ejemplo, algún fluido, algún gas, que sería el que vamos a procesar en nuestra planta, o por ejemplo, pues, bueno, o algún sólido, pero que se va a trabajar de forma continua. Lo veíamos el otro día en la visita, pues como el caso de la bauxita en la planta de Alcoa, ¿no? Que va a ser un proceso continuo de producción. Vale, o bien trabajamos con procesos discretos, ¿no? Pues por ejemplo, para la fabricación de un coche, pues llegan los parachoques, las puertas, los asientos, los no sé qué, van llegando piezas, componentes y luego eso se va ensamblando, ¿no? Bueno, pues aquí estamos representando un poco los dos tipos de elementos o materia prima que nos puede hacer falta. En este caso, un escenario mixto, en el que tenemos proceso continuo y proceso discreto. Bien. En los procesos discretas, el brancar, el lateral del coche, el techo, etcétera, etcétera. Esas son las piezas que se van conformando en la línea de prensas. Después está la planta de carrocerías, ¿vale? En esas plantas, pues, y alimentadas, ¿no?, por el producto que se ha hecho en la planta de prensas, pues se va pasando por una línea y se van cogiendo las diferentes piezas que conforman lo que sería la carrocería del coche, ¿no? Pues el techo, los laterales, el módulo posterior, el módulo de piso, el módulo frontal, etc, etc. Todo eso lógicamente llega de la parte anterior, ¿no?, de la línea de prensas. Y eso se va alimentando, por decirlo así, a la línea de producción, ¿vale? Y poco a poco se va llegando a lo que sería la estructura del coche. Y entonces, bueno, pues a veces en muchas plantas modernas se dispone de un almacén, un depósito que le llaman aquí pulmón, que sirve para transportar ya esas piezas, para hacer un pequeño buffer de producción. Es decir, no se trabaja realmente en flujo tenso, en una a una, sino que a veces existen, incluso en una línea de producción continua, pues existen pequeños pulmones que nos permiten flexibilizar la producción de alguna forma. Pues se almacenan esas carrocerías y luego se van a procesar. Cuando continúan el proceso, la siguiente, por decirlo así, planta por la que suelen pasar es por la planta de pintura. Es decir, esas carrocerías que están vírgenes, ¿no?, en el sentido de que aún son metálicas, pues pasan por la línea en la que se empiezan a procesar por pintura. Entonces, bueno, pues ya veis que en este caso primero aparece la electropintura, el secador, la pintura de fondo y acabado, otro secador, y finalmente se llevan también a un transportador donde pues también se puede hacer un pequeño pulmón de gestión de esas piezas ya pintadas, ¿vale? Porque pues también hay un pequeño decalaje, existe la posibilidad de no trabajar en flujo tenso en la línea de producción. Y finalmente ya pasaríamos a la parte de montaje del coche, donde se van cogiendo los diferentes componentes, uno de los cuales lógicamente pues es la carrocería, faltaría más, y pues se van ensamblando los diferentes componentes, ¿no? Aquí veis el momento en el que se llega a lo que se llama el matrimonio, el mariage, ¿no?, en jerga creo que de la planta de Vigo, que es el momento en el que se une la parte de abajo, digamos, el tren de rodaje, con lo que sería la carrocería autoportante, en este caso de un coche moderno, ¿vale? Y entonces en ese momento pues ya es cuando empiezan a acabarse a hacer los detalles ya interiores y todo esto, ¿vale? Bueno, entonces simplemente un poco visualizar, ¿no?, pues un flujo de fabricación de un coche tal como sería hoy en día, más o menos, ¿no? Y todo este proceso pues es un proceso flexible, porque como os estaba diciendo, cada uno de los coches que están pasando por la línea de fabricación no es igual al otro, o tiene distinto los asientos, o tiene distinta la tapicería, o tiene distinto los extras, o tiene distinto, siempre hay algo diferente, ¿no? Eso, pues nos miramos unos cuantos años atrás, recordamos la época del Forte, y al final solo había un modelo, ¿no? Es decir, no había ninguna flexibilidad, era totalmente un flujo tenso, se iba uno detrás de otro y no había prácticamente variabilidad en el vehículo, ¿no? Pues hoy hemos llegado a un momento en el que es casi todo lo contrario, es decir, prácticamente no hay coche igual. De hecho, pues ya sabéis que en la planta de Vigo se manejan vehículos de dos marcas, y bueno, pues va uno detrás de otro cambiando y no hay ningún problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque la fábrica es flexible. Bueno, entonces estamos viendo, entonces típicamente suele haber temas de almacenamiento, tiene que haber una gestión de almacenes, unos almacenes que pueden ser más o menos manuales, más o menos automáticos. La tendencia hoy en día en las fábricas modernas es intentar trabajar con almacenes automatizados siempre que sea económicamente rentable, lógicamente. Bien, en los procesos continuos, bueno, pues empieza la cadena de trabajo pues con procesos como por ejemplo batching, blending,
en general, el procesado continuo, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí está representando trabajos batch, aquí está representando temas de mezclado, mezcla de cosas pues para conseguir un producto intermedio, como se hablaba el otro día en la visita, ¿no? de Alcoa, pues cómo se va mezclando la bauxita con otros elementos para crear esos barros, que son los que luego se procesan. Bueno, eso sería un proceso de blending, ¿no? El batching pues es lo de las recetas, de cómo se procesa este producto para llegar a este otro, ¿no? Bien, después se realiza el procesado en sí mismo, ¿de acuerdo? En el caso del proceso continuo, pues también podría haber unas fases de manejo de materiales, un paletizado, etcétera, etcétera, y se consigue un producto final. Ese producto también hay que manejarlo para su gestión a clientes, ¿vale? Entonces, pues suele haber, típicamente, sobre todo los procesos discretos, pero también lo hay en los continuos, lo visteis el otro día en Alcoa, pues el tema de dónde estaban almacenadas, ¿no?, las piezas finales, los tochos y todas esas cosas. Bueno, al final tiene que haber de alguna forma una gestión, si es necesario, del envasado, pensad por ejemplo la industria alimentaria, empaquetado, pues siempre hay que gestionar un poco los paquetes que se van a manipular para la expedición, ¿de acuerdo? Y al final pues hay una zona de expedición, ¿vale? Entonces, bueno, por aquí va un poco transcurriendo todos los flujos internos a través de la fábrica. Y el gran hermano que controla todo esto, desde un punto de vista, si queréis, de gestión, pues es las oficinas, ¿vale? Aquí está representada un poco esa zona, que serían las oficinas, en las cuales, pues como veis, existen una serie de puestos de trabajo que se encargan de la gestión a alto nivel de la planta, ¿no? Evidentemente, aquí están los sistemas informáticos de gestión y por la planta están los sistemas de control de proceso, es lo normal, ¿vale? Y insisto que hoy en día un poco lo que está ocurriendo y lo que se está trabajando mucho es en la interacción entre la planta y la gestión. Es un poco lo más cool, ¿no? Lo más caliente, lo más innovador. Esto antes se hacía mucho con papeleo, con temas manuales, y hoy en día se está tendiendo una fuerte automatización en esto. En plantas, o sea, fabricantes muy avanzados, como es el caso de automoción, pues esto ya hace muchos años que se hace, pero bueno, a lo mejor en pequeñas pymes o empresas ya no tan grandes, pues eso ya no es tan frecuente tenerlo de forma automatizada. Bueno, otro proceso, por ejemplo, en este caso la fabricación de un automóvil, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un poco el proceso, más o menos, en una fábrica flexible de cómo se va haciendo un automóvil. Pues lo veis por aquí. Empezamos con, básicamente, pilas de chapa. Esas pilas de chapa se van trasladando, se parte una bobina de acero, se va trabajando con esa bobina, se va desembalando, por decirlo así, y al final se va, en la primera prensa de corte, pues lo que se van generando son chapas, pilas de chapa de un tamaño determinado, el que le interesa al fabricante, ¿no? Bien, después eso se hace a través de una línea de prensas. Bien, después ya, después de esa parte de prensas ya existen unas piezas, que son pues las piezas que podemos usar para ir fabricando el coche, pues por las puertas,